La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Moto G35 5G y el Moto G75 5G. Hello, Moto. Cuando la empresa japonesa Yasaki comunicó que se levantaba de Uruguay y se retiraba, incluía allí dos elementos fundamentales para comprender su decisión. La primera, según la empresa, se debía a los altos costos de producción de la operación en Uruguay, que afectaban significativamente las posibilidades de la empresa de competir en los mercados globales. Y el segundo dato que agregaba es que la producción de Yasaki, que venía realizando en Uruguay, sería derivada a plantas que tiene la empresa en Argentina y Paraguay. Allí fue donde se nos despertó el primer interés con respecto a conocer más acerca de la economía de Paraguay y por qué ese país está captando inversiones que antes se radicaban en otros países. El crecimiento económico de Paraguay en 2024 fue de 4% y se proyecta que hacia 2025 sea del 3,5%. Pero además, este país en la década anterior tuvo un crecimiento anual promedio de 5%. Son datos realmente muy importantes. Y además hay un contexto impositivo que permite que muchas empresas de otros países finalmente recalen en Paraguay para poder instalarse. ¿Cómo funciona ese régimen impositivo? ¿Hacia dónde apunta Paraguay en la captación de inversiones? Vamos a conversarlo esta mañana con Amílcar Ferreira, que es economista, asesor financiero, MBA y director de una consultora para conocer cómo funciona hoy la economía del Paraguay. Francisco Morales, Otra Mañana. Amílcar, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por atendernos. Buen día, Francisco, un gusto saludarte desde Asunción, Paraguay, igualmente un cordial saludo para tu audiencia. Gracias, del mismo modo para ti también, Amílcar, gracias por atendernos esta mañana. Cerramos en la entrevista el viernes y rápidamente eras muy consciente de cuál era la demanda de información que estábamos teniendo desde aquí, desde Uruguay. En primer momento, señalanos para comenzar la charla, para comenzar el reportaje, ¿cómo describirías hoy el estado de la economía del Paraguay, Amílcar? Bueno, Paraguay es una economía que yo creo que se caracteriza por tres cosas. Por un lado, el crecimiento, es una economía de las que más crece en Sudamérica. Por otro lado, la estabilidad macroeconómica, es una economía muy estable. Tenemos una inflación en el orden del 3% anual. Paraguay es un país con meta de inflación. Hasta el año pasado, hasta el 2024, la meta de inflación del Banco Central era de 4% y desde este año es 3,5%. Y el Banco Central, que tiene este esquema de metas de inflación desde el año 2011, viene cumpliendo todos los años con su objetivo, con mantener la inflación en ese nivel. Por otro lado, también el dólar es una divisa muy estable, tenemos un tipo de cambio libre, con libre entrada y salida de capitales, y a la vez con una moneda, digamos, un tipo de cambio bastante estable, una devaluación entre 4 y 5% anual. Entonces, estabilidad sería la segunda característica. Y la tercera es la rentabilidad. Paraguay, por cierto, es una economía de menor desarrollo en términos comparados con sus países vecinos. Ha venido teniendo éxito en la atracción de inversiones, también porque la estructura de mercado, en comparación con otros países, hay menos, todavía tejido empresarial, menos competencia, podríamos decir, y eso permite que los niveles de rentabilidad por ahora sean todavía muy interesantes. Crecimiento, estabilidad y rentabilidad serían las tres características. Uh-huh. Otro aspecto es los muy bajos impuestos que tiene Paraguay. Paraguay en el año 2003 hizo una reforma tributaria, lo que acá llamamos una especie de pacto de la Moncloa paraguayo, para reducir impuestos. Se eliminaron todos los impuestos y se estableció un nuevo esquema impositivo que le llamamos el triple 10. Hay básicamente tres impuestos, todos con la misma tasa del 10%. El impuesto a la renta a las empresas, el IVA, que es el impuesto a las ventas, y el impuesto a la renta personal, como dije, con una misma tasa del 10%. Eso permitió una enorme formalización de la economía, porque ya evadir impuestos dejó de ser, negocio, dado que el impuesto es muy bajo. Y bueno, muchísima gente se incorporó a la formalidad, y también la recaudación de impuestos aumentó de manera impresionante, diría.
en el año 2014, 10 años después de la reforma tributaria, los impuestos recaudados eran 6 veces lo que se recaudaba a inicios de esa reforma. La economía se multiplicó por 5 en ese periodo de 10 años, 2003, 2014, y la recaudación de impuestos se multiplicó por 6. Entonces creo que tenemos una historia de éxito que contar en ese aspecto, ¿no? De ser una economía ordenada, con bajos impuestos, muy estable y que crece. Amílcar, ¿en qué momento en la política paraguaya comenzó a cuajar la idea de generar justamente estas bases económicas o estas bases políticas para dar base económica para tener justamente impuestos bajos, inflación controlada, una devaluación controlada? ¿Cuándo comenzó a cuajar eso? Y creo que el año 2003 es el que marca un antes y un después en la historia económica reciente de Paraguay. Hasta antes de ese año Paraguay había vivido momentos difíciles con esta inestabilidad económica. Habíamos atravesado en la década del 90 una crisis financiera que llevó a la quiebra de prácticamente todos los bancos de capital nacional. A finales de los 2000, a finales de los 90, inicios de los 2000, Paraguay prácticamente tocó fondo porque empezó a haber atrasos en el pago de los salarios al personal del Estado, también atrasos en el pago de las jubilaciones y un default, digamos, en el pago de la deuda externa. Ciertamente fue un default corto por unos días, pero Paraguay llegó a incurrir en esa situación. Tocamos fondo, digamos, en el año 2002. Y luego, en ese momento, ya en el 2003 fue electo un nuevo gobierno que marcó ese antes y un después, ¿verdad? El presidente Nicanor Duarte Frutos es electo en agosto del 2003, convoca un gran diálogo nacional, visita, digamos, los partidos políticos de la oposición, hace un gran acuerdo nacional que incluye también al empresariado, a la sociedad civil, y establece las bases de lo que sería luego el modelo paraguayo. Un modelo con un esquema impositivo muy simple, con pocos impuestos, con la tasa más baja entre los países de Sudamérica, lo que te decía, el triple 10, una presión tributaria que es del 10%, con el objetivo, ¿verdad? Con la idea de que eso impulsara el crecimiento y la atracción de inversiones. Y ciertamente hemos tenido cierto éxito ahora en ese campo. Como te decía, la economía creció enormemente en la década siguiente, la recaudación de impuestos creció, también la atracción de inversiones. Y bueno, ahí Paraguay va caminando. Creo que hoy día hay un gran consenso en la sociedad paraguaya acerca de la importancia de la responsabilidad fiscal, por un lado, y del equilibrio macroeconómico, ¿no? Paraguay tiene una ley de responsabilidad fiscal que establece un déficit fiscal máximo de 1,5% del Producto Interno Bruto y que tiene que estar explicado solamente por inversión en infraestructura. Por otro lado, el Banco Central es independiente, tiene 5 directores, uno de ellos es el presidente, y estos son, digamos, cambiados, duran 5 años en sus cargos, son nombrados por acuerdo del Ejecutivo y el Congreso, y sus mandatos van venciendo uno por año. Vale decir, en Paraguay el presidente de la República es electo por 5 años y cuando asume un presidente de la República no puede cambiar a todo el directorio del Banco Central, solamente al presidente, que es el que coincide, el mandato del presidente del Banco Central coincide con la elección del nuevo presidente y entonces luego se va cambiando un director por año. Esos son cerrojos que en cierta manera garantizan la estabilidad de Paraguay. Te decía, el Banco Central es totalmente independiente al Poder Ejecutivo. Y bueno, ley de responsabilidad fiscal, Banco Central independiente, esquema de metas de inflación. Vos sabés que en el mundo hay 2 tipos de países, países con meta y países sin meta de inflación. En ambos casos los bancos centrales tratan de controlar la inflación, pero en los países con meta, que es el caso de Paraguay, el nivel de compromiso es más alto porque la meta de inflación es explícita. Y en tanto y en cuanto el Banco Central logre mantener la inflación dentro de su rango meta, gana credibilidad. Y bueno, en caso contrario, no. ¿Verdad? Para el caso paraguayo, el Banco Central, desde el 2011 que implementó el esquema de metas, ha venido cumpliendo su meta de inflación. Vale decir, goza de mucha credibilidad en cuanto al control de la inflación. Cierro con esto. Sí. El último acontecimiento importante en términos económicos fue alcanzar el grado de inversión. La calificadora Moody's recientemente le otorgó a Paraguay el Investment Grade, el grado de inversión, lo cual fue, digamos, algo bastante positivo para nuestra economía. Esperamos de que esto se traduzca en los meses y años siguientes en un
creciente nivel de inversión extranjera directa en Paraguay. Amílcar, lo mencionaste ya al pasar, pero aquí en Uruguay ha sido tema de debate en los últimos años el tema del déficit fiscal. ¿En qué grado hoy se ubica el déficit fiscal en Paraguay? Y está más o menos en un 2,5%. Te decía que la ley de responsabilidad fiscal establece un límite del 1,5%, pero ¿qué es lo que pasó? Con la pandemia, Claro. Paraguay, al igual que otros países de la región y del mundo, diría, tuvo que incurrir en un déficit fiscal. Llegamos a un 6,1% de déficit por las necesidades propias, no del momento. Había que financiar la salud pública y otros gastos. Y bueno, se incurrió en ese déficit, pero luego se estableció una hoja de ruta de reducción de déficit, una reducción gradual y que se viene cumpliendo, ¿verdad? Se espera que ya para el año próximo Paraguay regrese nuevamente al 1,5%. Por ahora estamos ligeramente por encima del 2%, pero como te decía, reduciéndolo año tras año y con esa idea de regresar ya el año próximo al nivel máximo permitido. ¿Sí? ¿Y cómo hicieron para pasar del 6 al 2 en 3 años? Y hubo un proceso de ajuste, ¿verdad? Importante. Por un lado, se hicieron reformas en el ámbito de la administración tributaria, se unificó, que anteriormente estaban separados lo que es aduanas con la Dirección de Ingresos Tributarios. Se hizo una unificación, eso llevó a mejores controles, un aumento de la recaudación. Por ponerte un ejemplo, nomás Paraguay empezó a cruzar datos de importación con los países de origen para evitar, digamos, declaraciones, digamos, incorrectas en las importaciones, en los despachos de importación. Empezó a verificar en origen las facturas de los productos importados y también acuerdos, ¿verdad?, con las oficinas, con las aduanas de otros países. Y por otro lado también se hicieron recortes, racionalización, digamos, de gasto público, se unificaron algunos ministerios. La obra pública también ciertamente se redujo, ¿verdad?, el año pasado especialmente. Y así, ¿verdad?, un esfuerzo, digamos, por racionalización del gasto público combinado a un mejor control para aumento de la recaudación, y la combinación de ambas cosas es lo que está permitiendo que Paraguay vaya reduciendo ese déficit fiscal. Una disciplina, digamos, una disciplina, la administración de las finanzas públicas, que ya viene siendo una característica de Paraguay. Claro. Amílcar, un tema que siempre se ha destacado de la economía uruguaya es ser una economía con ciertos grados de certeza jurídicas, o sea que en Uruguay no se alteran los planes, no se cambian los contratos, lo que se firmó en una instancia luego se cumple. ¿Cómo está Paraguay en ese rubro? Sí, bueno, las calificadoras internacionales dicen que Paraguay es una ecuación incompleta, lastimosamente. Nosotros somos equilibrio macro, pero con debilidad institucional. Ese es el aspecto no observado por las calificadoras sobre Paraguay. Si bien se destaca por un lado el equilibrio macroeconómico, la disciplina fiscal, pero tenemos todavía problemas con el Poder Judicial. Es un Poder Judicial todavía, digamos, débil, muchas veces influenciado por poderes fácticos, también en algunos casos corrupción, ¿verdad? Y bueno, ese es yo diría, el siguiente gran paso que Paraguay tiene que dar, ir disminuyendo los niveles de corrupción, fortalecer su sistema judicial y de esa manera, pues bueno, ir avanzando, ¿verdad?, en su camino al desarrollo. Si bien es cierto que una calificadora, Moody's, de las 3 más importantes del mundo, junto a Standard & Poor's y Fitch, una de ellas es la que le otorgó grado de inversión a Paraguay, no todavía las otras 2. Claro. Y lo que alegan es eso, ¿no?, que Paraguay tiene todavía problemas en el ámbito en el ámbito institucional, no tiene debilidad institucional, principalmente referida a su sistema de justicia. Uh-huh. Antes de profundizar algo más sobre el tema de las inversiones, Amílcar, una pregunta adicional con respecto al contexto de Paraguay hoy para justamente haber cambiado la pisada en esa materia. Aquí en Uruguay otra cosa que se señala es el enorme peso que tiene el Estado, la cantidad de funcionarios públicos que hay, tanto en la administración central como en los gobiernos departamentales y eventualmente también ahora en los tercer nivel de gobierno, digamos. ¿Cómo está Paraguay en esa materia? ¿Cuál es el peso que tienen hoy los funcionarios públicos dentro de la ecuación financiera del Estado Nacional? Y bueno, Paraguay tiene una población de 6.100.000 habitantes y la cantidad de funcionarios públicos es de 400.000 aproximadamente.
Esa es la proporción, la relación. Y bueno, el Estado central, que serían los poderes del Estado, todos los ministerios, son más o menos un 10% de la economía. De ahí viene la presión tributaria, ¿no? Con la cual se financia el Estado, 10%. Pero si uno suma las empresas públicas, que son, digamos, entes autónomos, autárticos, pero cuyos presupuestos también son aprobados por el Congreso, el tamaño del Estado, incluidas las empresas públicas, estaría llegando más o menos a un 30% del total de la economía. Uh-huh. Esa sería la proporción. La relación, digamos, 6 millones de habitantes, 400.000 vínculos de funcionarios públicos, digamos. Así es. Bien. Amílcar, pasemos a lo que tiene que ver con el tema de las inversiones. Como decía en la introducción, una empresa ha anunciado que se va de Uruguay y que va a reforzar sus operaciones, una empresa japonesa que va a reforzar sus operaciones allí en Paraguay. ¿Cómo se da el proceso de captación de las inversiones hacia Paraguay? ¿Hay una ventanilla única? ¿Paraguay sale hacia afuera, tiene un organismo, una oficina, una dependencia que sale a captar inversiones fuera de fronteras? ¿Cómo se da el proceso? Sí, últimamente, yo diría en la última década ha habido un esfuerzo muy grande de Paraguay, del Estado y también del sector privado que se ha involucrado para atraer inversiones porque, digamos, en cierta manera la forma como vemos los paraguayos es que hemos construido estabilidad macro, disciplina fiscal, pero eso se tiene que luego traducir en un nivel de inversión extranjera importante, ¿verdad? Para eso ponemos los bajos impuestos y somos estables, ¿no? Pongo nomás sobre la mesa el comparativo de Paraguay con Uruguay. Uruguay en la última década ha venido atrayendo inversión extranjera directa en el orden de los 3.000 millones de dólares por año promedio. En el mismo periodo Paraguay 300 millones de dólares por año. Entonces la relación con Uruguay es 10-1. En cierta manera nosotros miramos Uruguay como un modelo en ese aspecto, ¿no? De volumen de inversión extranjera directa. Paraguay, si bien es cierto, va aumentando esos niveles. Ahora mismo hay un proyecto de una papelera que promete una inversión de 4.000 millones de dólares, que sería, en el caso que se concrete, todo indica que así va a ser, la inversión extranjera más grande de la historia en Paraguay, ¿verdad? Uh-huh. Una primera papelera similar a la que ya tiene Uruguay, de las varias que ya tiene Uruguay, claro, que promete instalarse en Paraguay. Bueno, Paraguay tiene un régimen de maquila, el régimen de maquila, que es un esquema, digamos, que permite la instalación de empresas para producir en Paraguay, digamos, tomar ventaja o aprovechar los bajos costos de producción que ofrece Paraguay. Los costos relativos en Paraguay son muy atractivos, muy bajos. Siempre dicen, por ejemplo, los brasileños, que son... es un país, digamos, que es origen de mucha inversión en Paraguay, de que anteriormente la discusión sobre Paraguay era en términos de imagen, había una cierta imagen un tanto negativa del país, pero que últimamente se ha ido mejorando eso, ¿verdad? Que va quedando más claro que Paraguay es un país igual que cualquier otro de la región, con sus virtudes y sus defectos, pero que particularmente, digamos, no es más, ¿cómo diría?, menos ventajoso que otros, ¿no? Uh-huh. Entonces, la discusión hoy se lleva al plano del Excel, de la planilla Excel, y cuando se lleva la discusión a ese plano, Paraguay siempre gana, ¿no? Es muy competitivo. Cuando uno compara el costo de producción de Paraguay versus Brasil, Argentina, Uruguay o Chile, Paraguay claramente saca ventaja, es mucho más competitivo. Hay un índice que publica la revista The Economist, el índice Big Mac, que compara el precio de venta final al público de la hamburguesa de la Big Mac, y es un tanto, digamos, quizás jocoso este índice, pero dice mucho. Pero es muy fiable, ¿no? Es muy fiable. Muy claro, Paraguay siempre sale como el país más barato. En ningún país de América, inclusive te diría, en ningún país de América cuesta tan barata la Big Mac. Y eso es interesante porque refleja un producto estándar que se prepara de la misma manera en todos los países, claro, con los mismos ingredientes, con la misma maquinaria, con la misma cantidad de personal. ¿Cuánto cuesta el precio final al público, incluidos los impuestos de ese país? Y siempre Paraguay sale como el país más competitivo de toda América cuando uno mira ese índice. Y eso es realmente así, ¿verdad? Paraguay ofrece costos muy bajos. La carga social, por ejemplo, para contratar trabajadores es del 16,5% sobre el salario.
A eso habría que sumarle el aguinaldo, pero es muy bajo comparado con los países de la región. La electricidad también, Paraguay tiene el costo más bajo de la región. Hay que recordar que Paraguay tiene, junto con países vecinos, las 2 represas hidroeléctricas más grandes de Sudamérica, e inclusive una de ellas fue por mucho tiempo la más grande del mundo, ¿verdad? Itaipú con Brasil y Yacyretá con Argentina. Entonces tenemos un superávit energético muy grande por ahora, y eso hace que, bueno, la energía sea abundante y también muy barata. Y eso ayuda, contribuye, ¿no?, a las empresas que se instalan en Paraguay. Entonces te decía, costo de mano de obra, costo de energía, la tierra también es barata en términos comparados, y así sucesivamente, ¿no? Los insumos de producción ofrecen costos que son muy competitivos, y eso es lo que hace que empresas se instalen. En ese aspecto, ¿verdad?, en la maquila ha tenido un gran éxito. Yo diría que ha sido el renglón más exitoso para la atracción de inversiones en Paraguay. Muchísimas empresas de países vecinos, especialmente Brasil, que han venido a instalarse a Paraguay. En el caso de esta fábrica que mencionás, que muda su operación ahora de Uruguay a Paraguay, esa fábrica ya está en Paraguay. A mí me ha tocado hablar con referentes de la industria y me comentaban que ellos están instalados alrededor de los clústeres de producción de vehículos en San Paulo especialmente, ¿no? Se ubican los proveedores alrededor de las fábricas de automóviles. Estas fábricas cada tanto convocan a concursos de precios, licitan, digamos, ciertas cantidades de los insumos, de los productos que van a necesitar para los coches, y entonces, bueno, la que resulta más conveniente, con mejores precios, gana esos concursos. Una de ellas había decidido hace una década atrás mudarse a Paraguay y empezó a ganar todos los concursos de precios porque era muy competitiva, ¿no? A raíz de eso, eso obligó a otras también a mudarse a Paraguay. Decían ellos, en ese momento nos vimos en la disyuntiva de perder todos los concursos o mudarnos a Paraguay a producir igual que lo había hecho aquella primera. Y bueno, lo hicieron, y hoy Paraguay tiene un conglomerado importante de empresas proveedoras de partes de automóviles que producen desde Paraguay y proveen a fábricas en la región, especialmente Brasil. Y bueno, eso es lo que está pasando, ¿verdad? Probablemente esta empresa hizo sus cálculos, comparó el costo Uruguay versus costo Paraguay, y bueno, Paraguay en ese aspecto es imbatible, es demasiado competitivo, y eso es lo que está llevando a que se muden, ¿no? Uh-huh. Amílcar, aquí en Uruguay otra cosa de la que nos ufanamos es el tema de la protección al empleado, digamos. Todo un marco de relaciones laborales y de protección laboral que tiene el país. ¿Cómo funciona eso en Paraguay hoy? ¿Cuál seguro, cuán potente es la protección al trabajador? Bueno, Paraguay tiene leyes similares en cuanto al seguro social, el aporte jubilatorio. Esto es obligatorio, ¿no?, para las empresas que emplean. También hay leyes, ¿verdad?, que garantizan, digamos, las indemnizaciones en caso de despido. La estabilidad laboral se adquiere a partir de los 10 años. Ya ahí no se puede despedir a un empleado sin causa justificada. Pero una característica, yo diría, particular de Paraguay es que el sindicalismo es muy débil en Paraguay. Y esto no porque el gobierno lo persiga o porque haya alguna ley en contra, sino que simplemente Paraguay, al ser un país de menor desarrollo relativo, más pobre si querés, la gente como privilegia cuidar su empleo, ¿verdad? Y claro, entonces no tiene fuerza aquí en Paraguay el sindicalismo, es casi, te diría, testimonial. No sé, por ponerte un ejemplo, el 1 de mayo suele haber algunas marchas, digamos, pero son muy poca gente asiste, no tiene fuerza acá. Es como una característica, ¿no?, del país. Y bueno, eso hace que las empresas prácticamente no tengan problemas sindicales en Paraguay. Es un ambiente bastante tranquilo, te diría, en ese aspecto. Y bueno, los empresarios comentan eso como un aspecto positivo, ¿verdad? No sé si es bueno ni malo, pero te lo comento, ¿verdad? Es una característica de Paraguay. La idea del reportaje justamente era describir cómo funciona, así que vamos por el camino correcto, Amílcar. Sí. Y con respecto a la discusión de la fijación de los salarios, te lo planteo porque aquí también es un tema, más allá de la situación de defensa de la carrera laboral, de los puestos de trabajo y demás, se funciona en base a un régimen de consejo de salarios, donde los trabajadores negocian con los empleadores, con el Estado como juez y a veces parte, digamos. ¿Cómo funciona en Paraguay el sistema de fijación de salarios?
No, en Paraguay solamente hay un salario mínimo que es establecido por una ley y que se actualiza cada año, pero a partir de ahí las negociaciones son entre las empresas y sus empleados. En algunos casos, en empresas grandes hay contratos colectivos de trabajo que negocian los sindicatos con, digamos, la patronal, y en otros casos es directamente la empresa con cada empleado, ¿no? Uh-huh. Esa sería la característica. No hay, digamos, mesas sectoriales, por ejemplo, uh-huh, para negociación de salarios. Es por cada empresa, como te decía, en las grandes con contratos colectivos, y en las medianas y pequeñas prácticamente en todos los casos directamente entre los empleadores y cada empleado. Así uh-huh funciona. Amílcar, mencionabas recién que Paraguay está próximo a cerrar un acuerdo con una gran papelera, instalando una planta como una de las 3 que tenemos aquí en nuestro país. Aquí, cuando cualquiera de las 3 se fueron a instalar, debieron cumplir con una serie de normativas, tanto impositivas, laborales, como también medioambientales. ¿Cuál es la protección medioambiental que se rige en tu país? ¿Cómo funciona a la hora de desembarcar una empresa y tener que cumplir con ciertos estándares ambientales? Sí, yo diría que los estándares ambientales de Paraguay están, digamos, acordes a legislación similar en otros países de la región. De hecho, los ríos, esta papelera de la cual estamos hablando se va a instalar sobre un río, sobre el río Paraguay, y ese río en otro tramo es compartido con Argentina, por ejemplo. Entonces, por un lado la legislación es exigente, según lo que hemos leído en la prensa, en comunicados de la empresa. Esta empresa, que tiene capital sueco, en conjunto con capital paraguayo, va a traer estándares ambientales europeos, digamos, de los más altos, y va a respetar, digamos, todo lo que es la legislación ambiental local, e incluso va a superar, ¿verdad? Va a ser incluso más exigente en sus estándares, porque va a traer inversión europea, y entonces eso también exige el cumplimiento de estos estándares. No hay ningún indicio, ¿verdad?, que vaya a haber problemas por ese lado. Da la impresión de que los estándares que va a cumplir esta empresa son muy altos, y que, bueno, que va a generar beneficios al país en términos de empleo, en términos de actividad económica. Se espera que la sola instalación de esta empresa va a elevar el Producto Interno Bruto de Paraguay más o menos 15%. Entonces, estamos hablando de una empresa grande, de una inversión grande para el tamaño de nuestra economía. Más o menos 40.000 millones de dólares es el PIB de Paraguay, poco más. Claro. Y bueno, para nosotros va a significar muchísimo, ¿verdad? Va a generar 10.000 empleos directos en el proceso de construcción. Y bueno, y luego ya en la operación, ¿verdad?, otros tantos, además de los empleos indirectos. Uh-huh. Concepción, que es la ciudad donde se va a instalar esta fábrica, va a ser seguramente el epicentro del mayor crecimiento económico paraguayo en la próxima década, una vez que este proyecto inicie, ¿verdad? Uh-huh. Amílcar, más allá de lo que tenga que ver con el impacto ambiental eventualmente de esta planta, digamos, te redimensiono la pregunta, digamos. Con respecto a la captación de inversiones, Paraguay, ¿cómo lo incluye dentro de un marco de control ambiental? Te lo planteo porque acá en Uruguay, por ejemplo, hay una empresa de hidrógeno verde que se va a instalar en el norte del país, y eso también tiene una derivación ambiental y un control ambiental. O, por ejemplo, cuando se va a instalar una construcción de edificios en una zona que tiene un impacto ambiental determinado, hay un ministerio que analiza eso, digamos. En Paraguay, ¿esta parte cómo funciona? En general, ¿verdad?, como te decía, tenemos una legislación ambiental, es exigencia, ¿no?, de que los proyectos que se instalen tengan que pasar por el estudio de impacto ambiental. Es una exigencia para todas las inversiones. Ha habido, debates importantes sobre este tema, especialmente en lo que se refiere al impacto del sector agrícola en Paraguay, que claro, Paraguay era un país con muchos bosques, y en las últimas décadas, ha habido, ¿verdad?, innegablemente una deforestación, al punto que en la región oriental, Paraguay se divide en dos grandes mitades: la región oriental, que es la más poblada, la que está más al sur, digamos, y la región occidental, que es el Chaco, ¿verdad?, al norte. En esta región oriental se aprobó una ley de deforestación cero ya hace varios años, justamente por la enorme deforestación que hubo, principalmente por el sector agrícola, ¿no?, para ampliar la frontera agrícola. Y en la región occidental rige una ley
que exige que 25% de todas las propiedades que son habilitadas para explotación tienen que permanecer con sus bosques originales, ¿no? Esa sería la tónica, ¿no?, de la legislación ambiental. Y por otro lado, bueno, como te decía, siempre se exige el estudio de impacto ambiental que debe ser realizado por expertos y que mide, ¿verdad?, el impacto ambiental que va a tener la empresa, la industria, la inversión que se va a instalar de acuerdo a su naturaleza, ¿no? Y esto debe ser aprobado por la Secretaría del Ambiente, que es un ministerio acá, del Ministerio del Ambiente, que, bueno, tiene sus estándares y que debe otorgar su autorización para que estas inversiones se puedan concretar. Amílcar, mencionabas hace un rato el impacto que tiene también las cuestiones energéticas en la captación de inversiones que está realizando Paraguay. Mencionabas el superávit energético que tiene en base a Itaipú y a Yacyretá. De hecho, Paraguay renegoció estos contratos con Argentina en su momento, con negociaciones o contratos anteriores que eran nocivos para la economía paraguaya, ahora son diferentes, digamos. Pero dijiste por ahora. ¿Cuál es la capacidad que tiene Paraguay de seguir creciendo y seguir disponiendo de ese superávit energético? ¿Y en qué momento tiene que empezar a pensar a correr la frontera del crecimiento energético? Sí, te decía por ahora porque según proyecciones que ha publicado la ANDE, que es la empresa estatal que en carácter de monopolio administra, provee la energía eléctrica en Paraguay, más o menos 2031 o puede ser 2033, más o menos entre esos años se va a acabar ese superávit energético. Por ende, Paraguay tiene que empezar a invertir en nuevas fuentes de generación. De hecho, este año, a finales del año pasado más bien, se aprobó un nuevo marco para inversiones en el sector energético, en eléctrico especialmente, que favorece, ¿verdad?, estimula nuevas inversiones en generación, por ejemplo, energía solar, ¿verdad? Entonces, por ahora tenemos ese superávit energético, porque Paraguay es una economía pequeña y tener estas dos represas hidroeléctricas tan grandes no puede consumir toda su energía, la parte que le corresponde. Claro. Y los tratados de estas dos binacionales son en cierta manera desventajosos para Paraguay porque obligan al país a cederle a un precio casi regalado, un poco más del costo nomás, al otro país parte la energía que no consume Paraguay. Por eso que en cierta manera es un objetivo nacional promover la instalación de industrias que consuman esa energía como una manera, ¿verdad?, de aprovechar mejor esa energía que nos corresponde y no regalársela, entre comillas, prácticamente claro, a los países vecinos, que es lo que ha venido ocurriendo. Si bien ha habido algunas renegociaciones que han mejorado un poco esa situación, pero aún así los precios que recibe Paraguay por la energía cedida son, digamos, muy pequeños con respecto a los precios de mercado de la energía en el mercado regional. Y bueno, Paraguay está en ese camino, ¿verdad?, de buscar la instalación de cada vez más empresas que quieran utilizar esa energía como una manera de ir aprovechando ese recurso que tiene en vez de cederlo a sus socios, ¿no?, en estas binacionales. Pero ese superávit energético se va a acabar eventualmente, te decía, 2031, 2033, porque también el consumo de energía en Paraguay en la última década viene creciendo al doble de lo que crece el PIB. El PIB crece, la economía crece al 4% y el consumo de energía viene creciendo al 8%. Ese es un fenómeno que se está dando. Y bueno, ese es el panorama del sector eléctrico, ¿no? Pero ahora están en curso, se están estudiando y hay cada tanto ciertos anuncios de inversiones también que se van a empezar a dar en ese ámbito en Paraguay, en el ámbito de la generación de energía con fuentes renovables. Se habla mucho de energía solar, también en energía eólica, un poco mirando también el modelo uruguayo, ¿verdad?, que ya ha transitado ese camino, claro, y que hoy ya tiene generación de ese tipo. Paraguay todavía no, es muy incipiente acá. Amílcar, mencionabas allí al pasar el tema vinculado a la energía. Mencionabas que Andes es una empresa pública, es una empresa monopólica, digamos, un símil de lo que vendría a ser la UTE aquí en Uruguay. El resto de la economía paraguaya, ¿cuán liberalizada está o cuán en propiedad del Estado está?
Paraguay es una economía muy libre, es un país que no tiene un sector industrial importante y por eso es justamente esa libertad, hay una amplia libertad para importar y exportar, es una economía prácticamente sin barreras. Yo te decía, por el hecho de que no tiene prácticamente industrias importantes que defender, históricamente Paraguay ha sido, digamos, una economía muy libre. Paraguay no ha sido parte, de hecho, del acuerdo automotriz del Mercosur por no tener industria. Ya más recientemente, en la última década, es que se ha incorporado a ese acuerdo automotriz del Mercosur, porque ya algunas maquilas que producen autopartes empezaron a instalarse en Paraguay. El sector importador es muy grande. Paraguay es una economía, en números redondos te digo, 12.000 millones de dólares de importación y 12.000 millones de dólares de exportación por año, eso es más o menos 1.000 por mes. Un tercio de esa exportación son reexportaciones, tiene un comercio de frontera con los países vecinos, con Brasil principalmente y en una enorme medida con Argentina, muy grande. Las ciudades fronterizas, Ciudad del Este, con Brasil, Encarnación, con Argentina, son emporios de comercio, ¿verdad? Ahí se desarrolla una actividad comercial muy, muy importante. Vienen productos de todo el mundo, estoy hablando de electrónica, perfumería y todo tipo de productos que se venden en frontera, ¿no? Paraguay es una economía bimonetaria perfecta, solemos decir, ¿verdad? Porque prácticamente el 50%, casi exactamente el 50% de los depósitos en el sistema financiero paraguayo son en dólares y el otro 50% en la moneda local, el guaraní. Entonces, una economía bimonetaria, hay vastos sectores de la economía que están totalmente dolarizados, funcionan totalmente en dólares. Por ejemplo, claro, el sector de agronegocios, agricultura, ganadería, es un sector que vende su producto en dólares, se endeuda con el sistema financiero en dólares, compra maquinaria con financiamiento en dólares, funciona totalmente en dólares. El comercio frontera también, que es un sector importante, funciona totalmente en dólares. Si uno recorre las tiendas, estas tiendas de las ciudades de frontera, los precios están todos en dólares, las cajas son, digamos, bimoneda, o inclusive en algunos casos más te aceptan reales, guaraníes, dólares, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, una economía que habla los dos idiomas, diría, dólar y guaraní perfectamente. Esa es una característica peculiar, ¿verdad?, de Paraguay. Y bueno, una economía muy abierta, prácticamente no tiene aranceles importantes, digamos, obviamente los del Mercosur, que son los de extra zona, pero con algunos regímenes especiales que ha obtenido Paraguay como una ventaja, digamos, para proteger su sector comercial de ciertos productos que ingresan con aranceles más bajos que los que rigen para el Mercosur para su comercio de frontera. Estoy hablando de electrónica, perfumería. Claro. Hay una lista de excepción, así se llama, lista de excepción, de productos que Paraguay importa con aranceles más bajos para proteger ese comercio de frontera. Uh-huh. Acercándonos ya al final de la entrevista, Amílcar, un tema fundamental para el puerto de Montevideo ha sido captar parte de la producción, lo que necesita exportar, sacar por su puerto el Paraguay, digamos. Producción que muchas veces, si no viene a Montevideo, va a Buenos Aires o algunos otros de los puertos que tiene la República Argentina. ¿Cuán importante es para ustedes el vínculo con el puerto de Montevideo y los acuerdos comerciales, la eficiencia, los costos que puede implicar eso para lo que ustedes exportan? Sí, mira, Paraguay, al ser un país mediterráneo, necesita mucho, ¿verdad?, de esquemas de salida al mar que sean fáciles, seguros, proveedores confiables y también competitivos, ¿no? En ese sentido, la relación con Argentina, yo diría en los últimos 15 años ha sido un tanto conflictiva, ahora caracterizada por, durante el gobierno de los Kirchner, el sindicalismo, ¿verdad?, de los puertos de Argentina, ha sido muy, muy fuerte y bueno, ha digamos, generado inconvenientes muchas veces para el comercio exterior paraguayo que necesariamente tiene que salir, ¿verdad?, por el Río de la Plata. Por otro lado, también últimamente esta imposición de Argentina de cobro de un peaje a las embarcaciones paraguayas que transitan por el Río de la Plata ha sido una relación conflictiva, ¿verdad?, la que ha tenido Paraguay con Argentina. Y en ese sentido vemos con muy buenos ojos, ¿no?, la posibilidad que ofrece Uruguay de ser un proveedor, ¿verdad?, de servicios portuarios y de tránsito para todo el comercio exterior paraguayo, un proveedor más confiable, menos, ¿cómo diría?, con menos conflicto, ¿verdad?, por todo esto. Por poner un ejemplo, en el caso argentino había un sindicalista muy conocido,
el Caballo Suárez, que bueno, claro, llegó inclusive hasta a tomar, ¿verdad?, algunas embarcaciones paraguayas, exigiendo, ¿no?, tripulación argentina, en fin. Ha sido una relación conflictiva y creo que hay una gran oportunidad en ese sentido, la relación de Uruguay con Paraguay, para que Uruguay sea, digamos, una vía de salida confiable, segura y ojalá también competitiva en costos para el comercio exterior de Paraguay, que depende totalmente de esa vía, porque repito, somos un país mediterráneo y no tenemos opción que salir por el Río de la Plata, entrar y salir, la entrada de mercadería y también la salida de productos que produce Paraguay. Amílcar, en el cierre, hemos descrito hasta ahora el crecimiento de la economía paraguaya en los últimos años, basado justamente en ese control, en ese crecimiento, en esa estabilidad y en esa rentabilidad. Cómo ha ido en ascenso la captación de inversiones, cómo ha ido en descenso el desempleo, la generación de empleo y de riqueza. También el tema de lo ambiental y el tema de lo energético. ¿Cuál es el siguiente paso que debe dar la economía de Paraguay, el Paraguay todo, para seguir siendo o para profundizar en ese camino de captación de inversiones y por ende riqueza de su población? Y yo diría que dos cosas. Por un lado, seguir con el esfuerzo de mejorar las instituciones, ¿verdad? Que el Poder Judicial sea más fuerte, más sólido, que brinde más garantía. Ese árbitro que necesita la economía y la sociedad, que sea un árbitro confiable. Claramente esa es una debilidad que tiene Paraguay y que debe superarla. Y por otro lado, también seguir con un trabajo importante de dar a conocer Paraguay, porque también Paraguay adolece de eso. Muchas veces, más que los defectos que pueda tener o las debilidades, no se conoce, ¿verdad? No se conoce en el mundo, es poco conocido. Entonces Paraguay tiene también una tarea pendiente en ese aspecto de darse a conocer, de tener mayor presencia en los foros internacionales, ¿verdad? En los lugares donde haya que tener protagonismo para poder estar en el mapa de las inversiones. En ese sentido, para nosotros Uruguay es un buen ejemplo, ¿verdad? Es el país más exitoso de la región en términos per cápita. No sé si sabías ese número, pero Uruguay en términos per cápita es el país número 1 en la región en la atracción de inversiones. Si bien en valor absoluto hay países que han atraído más inversión, obviamente Brasil al hacer una economía más grande. Por dimensiones, Chile, claro. Pero cuando uno lo lleva en términos per cápita, Uruguay es el país más exitoso de la región en atracción de inversión. Y bueno, Paraguay, como te decía, la relación con Uruguay es 10-1. Nosotros esperamos transitar ahora ya con el grado de inversión un camino similar al uruguayo, ¿verdad? Empezar a esa estabilidad macro y esos impuestos bajos que hemos construido, esa responsabilidad fiscal, empezar ya a traducirla, empezar a recoger los frutos, traducirla en niveles más altos de inversión extranjera. Para ello debemos hacer lo que las calificadoras nos dicen, ¿verdad? Con todas las letras, salir de esa ecuación incompleta de equilibrio macro con debilidad institucional y pasar a ser ya una ecuación completa con equilibrio macro, pero además fortaleza institucional, que es algo que también envidiamos de Uruguay, la seriedad de sus instituciones, ¿verdad? Un poder judicial que funciona y que en los momentos en los cuales tiene que dictar justicia lo hace con ecuanimidad. Esa es quizá la falencia de Paraguay, y hecho todo eso, como te decía, un esfuerzo por dar a conocer el país, por salir más al mundo. Paraguay, además de esa mediterraneidad geográfica, también ha tenido una mediterraneidad mental, te diría, o cultural, ¿verdad? Muy encerrado, ¿verdad? En su propio mundo, y yo diría menos conectado al resto del mundo que otros países de la región. Quizá por su condición justamente de mediterraneidad, mayor dificultad, ¿no? para salir al mundo, pero eso se va superando también de a poco. Creo que ha habido esfuerzos importantes del gobierno en los últimos 10, 15 años, y bueno, de a poco Paraguay se está dando a conocer y recogiendo los frutos de ese consenso paraguayo que se ha construido en los últimos 20 años, de ser un país muy responsable en lo fiscal, muy estable en lo macroeconómico y que ofrece oportunidades de rentabilidad muy interesantes. Amílcar Ferreira, licenciado en Economía, MBA, asesor financiero de Paraguay, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Un gusto, muchas gracias por la entrevista y un cordial saludo.